Muy buenos días, tengan cada uno de ustedes. Este es su programa, El Maná del Cielo que alimenta el alma. Mi nombre es Laura García, de la Iglesia Cristo Vive. Y estoy muy contenta porque en esta mañana me acompaña mi amiga y mi hermana Leida Gallegos. Dios te bendiga, Leida. Bendiciones. Mi nombre es, como dijo mi hermana, Leida Gallegos. Estamos aquí en esta mañana para compartir la palabra de Dios. Amén. Y hoy día tenemos una enseñanza, wow, formidable, maravillosa, y se llama El Poder de la Fe. Lo encontramos en Marcos 11, 22 y 23. Y pues bueno, hermana Leida, ¿nos ayudas? Amén. Y dice así: respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Amén. Tremendas palabras. Dice, en verdad os digo, cualquiera que le diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dudare. Ahí está una prórroga, una cláusula. No debe de dudar. Amén. Amén. Pero para poder continuar con la enseñanza, tenemos que primeramente referirnos de dónde viene esta parábola. Esta parábola se encuentra en el mismo capítulo de Marcos 11 y comienza con los títulos de la entrada triunfal. Cuando Jesús entra a Jerusalén montado en un pollino, la gente le hace fiesta, la gente lo recibe, qué bonito, ¿verdad? Sí, amén. La gente lo recibe con palmeras o ramas de palmeras. Y todos se alegraban y gozaban, cantaban. He ahí tu rey, como dice. Venía el rey de los judíos. Amén. Y entonces dice en el verso 12 del capítulo 11 de Marcos, dice, al siguiente día, cuando salió de Betania, Jesús tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizás pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Y entonces Jesús, hablando a la higuera, le dijo, nunca más coma fruto alguien de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. Cabe señalar que estos versos que nos están dando están siendo muy, muy específicos en las cosas. Número uno, que era una higuera que estaba frondosa, que tenía muchas hojas, ¿verdad? Y en ese tiempo, Israel tenía o tiene aún, Palestina, muchos árboles de higuera. Pero resulta que los árboles de higuera de esos lugares, primeramente nace el fruto. De allí crece, y a medida que va creciendo, las hojas van apareciendo. Entonces Jesús tenía razón en que la higuera, al haber tenido hojas, significaba de que tenía fruto. La higuera en esta lectura representa Israel. Y en cierta manera Jesús está dando unas palabras. Nosotros. Sí, o nosotros, exactamente. Está dando unas palabras proféticas, que más adelante eso le iba a suceder precisamente al pueblo de Israel. Ahora, Jesús se dirige a Jerusalén, va al templo, y ustedes ya conocen la historia, que él tiene un celo vivo al encontrar cambistas, vendedores, y hace se enoja. Hace algo que él se enoja porque dice que tiene celo de la casa de Dios, pero al mismo tiempo hace enojar también a los sacerdotes y los religiosos. Y entonces, de regreso, es cuando encuentran esa higuera. Pero la higuera jamás volvió a ser igual. ¿Por qué? Se secó, exactamente. Y en el verso 21 dice, ¿quién fue quien vino a decirle al Señor lo que había pasado? Fue Pedro. Pedro.
Gloria a Dios por Pedro, amén. Que le dice, Señor, mira lo que le ha pasado a la higuera que tú maldijiste. Se ha secado. Se ha secado, exactamente, desde la raíz se ha secado. Entonces Jesús responde, tened fe en Dios. En Dios. A mí me llama mucho la atención, hermanas, porque Jesús está como quien dice dirigiendo la mirada de Pedro y de sus discípulos a otra cosa, a la fe. A la fe. ¿Por qué crees, hermana Leida, que Él hace eso? Bueno, porque muchas veces nosotros ponemos la mirada en el hombre. Entonces, por eso Jesús respondiéndoles le dijo, tened fe en Dios. Así es. O muchas veces nuestra mirada se centra, nuestra concentración está en el milagro y no en el autor. En el autor. En el autor del milagro. Pero además yo quisiera contestar esta pregunta que acabo de hacer. ¿Por qué Jesús hace una redirección? Porque seguramente Él los está preparando. ¿Sí? Ya Jesús está yendo, como quien dice, a ser crucificado, a morir por los pecados de todo el mundo. Entonces ellos necesitan aprender que la fuente, el canal de la fe es Dios. Ellos necesitaban aprender a vivir por medio de la fe y no por vista. Sí, amén. Estaban a punto de enfrentar una gran cantidad de pruebas y solamente podían pasarlas a través de la fe. De la fe. Y precisamente esta parábola se aplica a nosotros en nuestros días, ¿verdad? Pero Jesús dice, no tengan fe en la fe, ¿verdad? Sino... Sí, porque Él le hubiera dicho, tened fe en fe. Pero Él dijo, tened fe en Dios. Porque su palabra dice que Él es el autor y el consumador de la fe. Tampoco está diciendo, tengan fe en los pensamientos positivos. O tengan fe cuando repitan las palabras. Y si las repiten y entre más las repiten, Dios les va a conceder la respuesta a esa necesidad. No está diciendo Jesús eso. Él nos está llevando a la fuente, a Dios, ¿verdad? Entonces, leemos en Hebreos 11:6 que dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y Él es galardonador de los que le creen. Amén. Él da da la fe. Sí, Él es el que da la fe, claro que sí. Pero Él premia, vamos a decir, quería usar otra palabra. Él premia a todo aquel que se acerca a Él. Sí, pero entenderlo mejor. Nos damos cuenta de que el hombre no desarrolla fe por sí mismo. No. Dice que es un don de Dios. Sí. Y yo me imagino, hermana Leida, que en el antiguo, en el Edén, vámonos hasta allá, en el Edén había fe en un principio, ¿verdad? Sí, amén. Sin embargo, ¿qué pasó? Pues la serpiente tan astuta vino y le dijo a Eva que comiera del fruto que se le había prohibido. Así es. Dios le dice a Adán, de todo fruto, de todo árbol podrás comer, excepto de uno, de la ciencia del bien y el mal. Porque del día que de él comieres, ciertamente vas a morir, ¿verdad? Ciertamente morirás. Pero viene la serpiente y habla con Eva. Entonces, la serpiente le hace estas declaraciones con que Dios está tratando de atraerla, de que caiga en sus redes. Y precisamente ella se desequilibra su fe, pierde la fe que Dios había dicho, el día que de esto comieras morirás. Morirás. ¿Y qué? Le cree
A la serpiente. Le cree a la serpiente, le cree a las mentiras de la serpiente. Entonces, la caída, antes de que Adán y Eva comieran del fruto, la caída estuvo en la pérdida de la fe de lo que Dios les había dicho. Así pasa también en la vida secular, ¿verdad? Que a veces ponemos más atención en lo que nos dicen. Por eso Él dice, he puesto los ojos en Dios, el autor y consumador de la fe. Entonces, así como Eva, que se puso a escucharle a la serpiente, a decirle, ella se puso a creerle. Entonces muchas veces nosotros en la vida esta que llevamos, le creemos más a lo que oímos, lo que el hombre nos dice. Nos dejamos creer, nos llevamos por lo que nos dice. Entonces ahí es donde ya perdemos la fe en Dios y ya quitamos la mirada de Dios. Cuando que dice, puestos los ojos en Dios, el autor y consumador. Él es el autor. Amén, así es. Pero entonces, vemos que la fe tiene antónimos, o sea, ¿hay algo contrario a la fe? Sí. Bueno. La fe puede encontrar que es la duda, ¿verdad? Sí. Lo contrario a la fe es la duda. Es la incredulidad, sí. Es el rechazo negativo a confiar en un Dios, incluso hasta en la evidencia del testimonio. ¿Ustedes se recuerdan de Faraón? Faraón mirando todas esas plagas, siendo esa evidencia de tantas plagas, y él no quiso creer. La duda puede ser persistente y cuando tenemos duda nos lleva como a Eva cuestionar si lo que Dios dijo es así. En una actitud de desconfianza hacia Dios. Así es. Ahora, el miedo y el temor, dice la Escritura, que paralizan. Ustedes se recordarán cuando Jesús le dice a sus discípulos, o más concreto a Pedro, cuando le dice, ven, que Pedro quiere, mira al Señor caminar. Caminando en el mar. Entonces Jesús le dice, ven a mí. Entonces Pedro le está creyendo a Jesús. Él le dice, eres tu maestro, sí, ven a mí. Entonces Pedro va a camino donde está el Señor. Entonces él tuvo fe en Jesús y dijo, Él me está llamando y yo no me voy a hundir en este mar, voy a caminar. Pero Pedro perdió su fe cuando dejó de ver al Maestro, ¿verdad? Entonces, al oír las olas, los vientos, y así pasa en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Que oímos, entonces nos desenfocamos del Señor y es donde nos hundimos, como Pedro, que escuchó las olas. Entonces él dijo, miró, y dijo, entonces cuando él quitó su vista del Maestro, empezó a hundirse. Por eso el Señor le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Así es. Otra de los antónimos de la fe es la autosuficiencia o la confianza en sí mismo. Por eso es la lectura de la Escritura. Amén. Proverbios 3:5 nos dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Así es. Y podemos llegar a cometer ese error. Sí. Pero entonces, ¿qué no es la fe, hermana Leida? La fe no es un pensamiento positivo. Pensar que todo va a salir bien sin basarse en la palabra de Dios no es fe, sino optimismo humano. Así es. No es de que, lo deseo con todas mis fuerzas y entonces Dios me lo dará. No. Más bien es, si lo pido bajo la voluntad de Dios. Amén. Que dice, Él nos oye. Amén. Ahora, la fe no es ignorar la realidad. Cuando ahí hay un problema, ahí hay una necesidad. La fe no es que estemos ignorando lo que está sucediendo.
La fe no niega que hay, como decía, esos problemas, sino los enfrenta con confianza en que Dios es más grande. Así es. Por eso dice, cuando tú pienses que tu problema está grande, mejor piensa que tu Dios es más grande. Entonces ahí estás poniendo tu fe en el Señor, porque estás poniendo a Dios más grande que tu problema. Así es. Ahora, la fe, hermanas, la fe no manipula a Dios, ¿ok? La fe no es una herramienta para hacerle torcerle el brazo al Señor, ¿verdad? Sino la fe es rendirse. A su voluntad. Exactamente, a su voluntad. A creer a que Él tiene un plan mejor. Acordémonos de Jesucristo cuando Él está en el Getsemaní, según Lucas 22, dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. La fe no es una ausencia de lucha. Sí. No es una ausencia de problemas, como acabamos de decir. La fe no significa que no vamos a vacilar, que no vamos a tener miedo. Sí, yo he tenido miedo, pero le he dicho al Señor, como dijo aquel padre, ayuda a mi fe. Ayuda a mi fe. Hermana Laura, me gusta eso que usted dijo, ¿verdad? Que la fe también es pegarnos y aferrarnos a la voluntad del Señor, ¿verdad? Porque muchas veces como pedimos y sí creemos, ¿verdad? Que pensamos y sabemos que Dios lo puede hacer, porque su palabra dice que para Él no hay nada imposible. Amén. Pero ¿qué pasa cuando, pedí y no se me hizo? Entonces a veces desmayamos, pero se nos olvida, como usted dice, la voluntad perfecta de Dios es buena y agradable. Amén. Porque Él ya lo dice en su palabra, que Él tiene planes de bien Amén. para nosotros, Amén. ¿verdad? Él tiene planes de bien para darnos una vida buena, ¿verdad? Porque realmente nosotros solo estamos viendo el presente, Amén. pero Él ve el futuro, entonces Él sabe lo que nos conviene. Entonces muchas veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal, pedimos para nuestros propios deleites. Así es, así es. Ahorita acabas de mencionar el libro de Santiago. Y yo quisiera estudiar un poquitito la fe de acuerdo al libro de Santiago. Santiago 1:3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Ok? Entonces significa que la fe que tenemos debe de ser probada. Para madurar. Para madurar. La fe no es solo una creencia intelectual, sino es una confianza activa, ¿ok? Amén. Que Dios permite dificultades para fortalecer y para purificar nuestra fe. Amén. Que el día de mañana dice que va a salir más resplandeciente. Amén. Que el oro. La fe debe de ir acompañada de obediencia. Volviendo al origen, si Adán y Eva hubieran obedecido a Dios, no estuviéramos ahorita aquí en estos momentos con nuestras luchas y pruebas, ¿verdad? Santiago, pero la fe es la que nos mantiene aquí. Exacto, amén. Exacto. Es nuestra arma. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque el oír sin obedecer, entonces no es fe. No es una fe real, sí. Es un engaño. Hay muchas personas que dicen que tienen fe en Dios, pero no son capaces de obedecer la palabra. Sí. Entonces es una fe engañosa. Sí. Se están engañando a ellos mismos y podemos cometer el mismo error nosotros. Sí, amén. Así es, amén. La fe sin obras está muerta. Está muerta. Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. La fe genuina produce frutos, y esos frutos son visibles a los demás. Por eso la necesidad de leer las Santas Escrituras, tener compasión unos con otros, perdonándonos, tener un dominio propio, sabiendo de que Dios está conmigo, tanto al salir, al entrar
pero también cuando yo estoy hablando de alguien. Sí, amén. Dios está conmigo, ¿ok? Pero miren, hay una parte de la palabra en Santiago 2:19 que dice, los demonios también creen y tiemblan. Tiemblan, amén. Y entonces, ¿por qué los demonios no son salvados? Porque ellos no obedecen a la palabra de Dios. Por eso es de que ellos no creen en esa fe salvadora. Ellos no tienen amor, ellos no se pueden rendir. Ellos no pueden obedecer a Dios, o tan simple, no quieren. No quieren hacerlo. Pero hermana Leida, ¿cómo es que se camina por la fe? ¿Verdad? Dice que por la fe andamos, según 2 Corintios 5:7, y no por vista. Por vista, amén. ¿Qué significa caminar por fe? Como dice su palabra, ¿verdad? Es en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, yo estoy pensando, ¿verdad? Pero estoy viendo aquello, ¿verdad? Esa es fe. Entonces, no estoy viendo lo que está siendo hecho, ¿verdad? Pero tenemos esa convicción. Si lo miráramos ya no sería fe. Ya no sería fe, pero tenemos esa convicción de que va a estar ahí. Así es. Entonces, caminar por fe es caminar incluso cuando, como acabas de decir, cuando no veo, cuando no estoy mirando los resultados, cuando el cielo está gris, sí, amén, o está negro, o está oscuro, como usted lo quiera decir. Una vez me dijeron a mí, ¿usted cómo le hace? Pues es que yo no camino por vista, yo camino por fe. Exacto. Entonces ¿la fe en qué? En Dios, como dijo usted, hermana Laura. Como dijo Jesús, fe, creer en Dios, tener fe en Dios. Amén. ¿Verdad? Y otra cosa, hermana Leida, uno tiene fe, cuando uno tiene fe, uno persevera en este caminar. Hay personas que llevan 20 años tratando una misma oración, que aún esa oración, esa petición no les ha sido contestada, pero siguen caminando con fe, como dice el libro de Hebreos, siguen viendo al invisible, siguen confiando en el Dios de lo imposible. Amén. Amén. Pero la duda, quiero volver a esta frase, porque en Marcos, como ahorita leímos, en Marcos 11:23, Jesús dice, pero no dudare en su corazón, mas creyera que será hecho lo que dice. Lo que dice será. Le será hecho. Será hecho. No dudare. No dudare. La duda interviene en la fe. Sí. Y la duda no es del Padre. ¿De quién es la duda? Del enemigo. Exactamente. Así, vamos otra vez al origen. ¿Qué fue lo que hizo plantando duda en Eva? Ese es su trabajo de él, que nosotros siempre caigamos dudando en el autor y consumador de la fe. Así es. Santiago 1:6 dice, cuando pida con fe, no dudando en su corazón. Porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es llevado de aquí para allá. Entonces, la duda debilita la confianza del carácter de Dios y contradice nuestra fe. Amén. Por eso es que tenemos que irnos a la palabra, alimentarnos de ella, para que cuando el enemigo venga, nosotros podamos decir, la palabra dice de esta manera. Sí. ¿Y cómo podemos vencer esa duda? Precisamente, meditando en su palabra. En su palabra. Romanos 10:17, recordando su fidelidad. Sí. Recordando lo que Él ya ha hecho en nosotros, orando. No podemos dejar de orar, porque todas estas cosas alimentan la fe. Nuestra fe. Así dice en Romanos 10:17. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Sabe que uno mismo puede oír la palabra de Dios, no necesariamente esperando que venga alguien a predicárnosla, a decírnosla,
simplemente usted mismo puede oírla con su misma boca cuando se pone a leer la palabra de Dios. Está alimentando, está entrando por sus propios oídos. Usted mismo se predica a sí misma. Usted mismo se alimenta leyendo la palabra de Dios. Entonces uno a veces dice simplemente, ¿verdad? A leerla. Pero espéreme, déjeme decirle que la palabra del Señor fue escrita por hombres inspirados del Señor. Amén. Entonces, muchas historias ahí que nos pueden ayudar a crecer nuestra fe. ¿verdad? Así es. Por ejemplo, leyendo la historia de Abraham, la historia de Josué, la historia de Moisés. Entonces, su espíritu mismo se va alimentando y así es como va creciendo nuestra fe. Así es. Porque mire, hermana, puede llegar un momento en que nosotros desarrollemos una fe de segunda mano, ¿verdad? Amén. Una fe que solamente escucho a alguien y entonces anhelo todo lo que esa persona recibió y ¡ay, qué bonito! Y hasta allí me quedo. Pero cuando uno hace una oración, vamos a decirlo, de salud, por fe, esa oración tiene que estar ligada, tiene que estar en la misma línea con la voluntad de Dios. Amén, amén. ¿Verdad? Muy importante. Entonces, la fe no se debe de originar en emoción. Porque hoy día siento, hoy día tengo una emoción muy fuerte. Pero ¿y el día de mañana que no tengo esa emoción? ¿Quién me sustenta? ¿A quién más tengo que ir a escuchar lo que Dios hizo por ella? Tengo que ir a la palabra. Palabra de Dios. Así es. Entonces, escuchar testimonios es bueno. Sí, me ayuda. ayudan. ¿Sí? Sí me ayuda en cierta manera a glorificar a Dios porque está viendo una evidencia del poder de Dios. Del poder de Dios, del poder de la fe. Amén. Está viendo una evidencia, pero no puedo dejar esa fe nada más así. Tengo que irme a la palabra de Dios. Palabra. Como muchas historias, ¿verdad? Sí. Mismo en el libro de Marcos, la fe de la mujer del flujo de sangre, ella dijo, si tan solo tocare el borde de su manto, la fe del centurión, Señor, solo di la palabra y mi siervo sanará. Qué fe tan grande, solo di la palabra. Y la escritura dice que él tenía mucho más fe que ni cualquiera él había visto. Porque el mismo Jesús dijo, en verdad no había visto tanta fe, como quien dice, en ustedes, mis discípulos. Entonces, hermana Leida, vamos a ver. Si oro con fe y no recibo, ¿significa que me faltó fe? No, significa que se va a hacer la voluntad Amén. de Dios. Porque aún Jesús orando, él fue a Getsemaní a orar, ¿verdad? Y él oraba y con fe, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Así es. Él se sometió, ¿verdad? Él se sometió a la voluntad de Dios. O como dijiste en un momento, Dios tiene algo mejor. Algo mejor. Amén. Para nosotros. Primera de Juan 5:14 al 15 dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Este versículo lo utilizamos hace un rato. Pero Dios siempre oye a los que oran con fe. Okay. Pero responde según su voluntad, que es perfecta, y su voluntad que es santa, no de acuerdo a nuestros deseos. ¿Verdad? Sí, amén. Dios puede estarnos diciendo, espera, ¿verdad? Así como dice Isaías 55:8, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Llega un momento que nosotros como padre, el hijo viene y nos dice a los 14, 15 años que quiere un carro. Y nosotros miramos que no tiene la madurez para poder manejar un carro. El carro puede ser un arma, puede matarse él o puede matar a otros. Y decimos,
ya te oí, pero ahorita no es lo que te conviene. Sí, Vamos a amén. esperar a un poquito más de madurez, Madurez. ¿verdad? Hacemos lo mismo como nuestro Padre Celestial. Algunas oraciones son respondidas prontamente, otras son respondidas de diferente manera. Sí, amén. Acordémonos también de 2 de Corintios 12, cuando Pablo, dice la Escritura, que le pide al Señor 3 veces, quítame este aguijón. Sí. ¿Y qué le contesta el Padre? Bástate mi gracia. No fue lo que él hubiera deseado, ¿verdad? No, pues. Pero sin embargo, él acepta la voluntad de Dios. Porque él sabía que había un propósito. Ahora, hay otra cosa. Hay veces Dios quiere trabajar en nuestro carácter. Sí, amén. Recordémonos que la fe produce paciencia. Amén. Y si tenemos que tener fe que el Padre nos ha oído nuestra oración. Y si no tenemos esa creencia, entonces continuemos orando. Amén. Continuemos orando hasta que el Padre nos responda sí, no, de orar. o nos diga algo diferente. Sí. No es para ti en ese momento. ¿Qué significado tiene ahora el texto de Efesios 6:16? Quiero brincarme aquí, al escudo de la fe. Pablo habla que es parte de la armadura espiritual de todo creyente. Sí, amén. Así es. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Aquí está. ¿Cuántas veces el enemigo viene a mi mente y me ataca de una y de otra manera? El escudo de la fe. Sí, amén. Sí. En la época de Pablo, el escudo romano cubría su cuerpo cuando ellos tiraban flechas con fuego. Entonces, de la misma manera, la fe nos cubre y nos protege esos dardos del enemigo que nos llegan a nuestra mente, que nos llegan a nuestras emociones, esos dardos que muchas veces llegan aún hasta nuestro cuerpo. Amén. Amén. Satanás lanza dudas, lanza temores, lanza pensamientos de derrota, lanza pensamientos de tentación, pensamientos de ánimo. Desánimos. Sí, de desánimo, perdón. Pensamientos de acusaciones. Sí, él es el acusador. Entonces, el que señala, ¿verdad? Mi alma, el que va y le dice al Padre qué fue lo que hice. Primero me lleva a pecar y luego va el que dice, vas a ver lo que te hiciste. Sin embargo, la fe apaga los dardos del fuego del maligno. Wow, el Señor lo tiene todo perfecto, hermana, pero por eso hay que leer la Escritura, hay que leer la palabra. Sí. Como dijo él también, ¿verdad? Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Porque no hacía obediencia, no hacía caso a la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, leyendo su palabra, nuestra fe puede ir creciendo. Mire, le voy a dar unos ejemplos. Satanás nos dice, mira, tanto que has estado orando, tanto que vienes y te das a la iglesia, en tu trabajo, ayudas, y Dios no te responde. Dios te ha olvidado. Ese es el dardo del enemigo. Sí. Sin embargo, el escudo de la fe responde, yo sé en quién he creído. Amén. Yo sé en quién he creído. Es lo que la fe respondería. Sí, amén. La fe no es pasiva, sino que ella me ayuda a defenderme. Y ofensiva. Y es ofensiva, que ataca, ¿verdad? La fe ataca. No solo es que te aguantes en la batalla, sino que también te da para que tú puedas responder y avanzar. Exactamente, porque el enemigo puede penetrar bien sutilmente a nuestra mente. Es astuto. Sí, acordémonos lo que le pasó a Eva. Sutilmente fue
engañada. Le quiero darle otro ejemplo, que cuando te sientes indigno porque cometiste un pecado, cometiste un error, reconociste, viniste al Padre y el enemigo sigue diciéndote, sigue señalándote que eres indigno. La fe nos diría que hemos sido justificados con la sangre de Cristo. Así es. Nos lo recuerda. Yo me digo, un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. No va a despreciarlo. Cuando tememos al futuro, ¿y qué va a pasar? ¿Y cómo voy a pagar la renta? ¿Y cómo voy para ir al trabajo si no tengo carro? La fe me dice que el buen pastor me proveerá a toda mi necesidad, ¿verdad? Y lo encontramos como quiera en su palabra, cuando la leemos, cuando dice, ¿verdad? Que qué padre, si un hijo le pide pan, le va a dar una piedra, imagínense, ahí dice, ¿verdad? Cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará todas las cosas. Amén. Entonces, nos da la fe y la certeza en Él, de que Él va a proveer siempre. La palabra de Dios también dice, ¿verdad? Si Él cuida de las aves, va a cuidar de mí. Amén. Pero ¿cómo me van a venir esos versículos a mi mente si no me alimento de la palabra de Dios? Hermana, desarrollemos cada día tiempo, un devocional, un capítulo, lea un capítulo. Y si va, y a medida va haciendo como que un músculo. ¿Sí? Lea 3. Sí, muchas tal vez podrían decir, ay hermana, pero tantos capítulos, tantos libros en la Biblia y pues, ¿por cuál empiezo? Bueno, yo le daría un pequeño consejito, ¿verdad? Cuando construyen una casa, no empiezan a construir el techo, empiezan de abajo. Entonces empiecen por el libro de Génesis. Así es. Particularmente a mí me gusta mucho el libro de Génesis porque si no hemos empezado a leer la palabra de Dios, empecemos por el Génesis. Ahí vamos a ver la fe de Abraham, la fe de Enoc, la fe de Moisés. Sí. Ellos caminaban por fe, no por vista. Así es. El Señor les mandaba, les decía, ellos iban sin saber. ¿Qué le dijo Jehová a Abraham? Vete de tu tierra y de tu parentela. Abraham le dijo, ay, ¿a dónde voy? ¿Qué voy a hacer allí? Quizás sí lo pensó, pero su fe era más grande, lo que él había oído. Entonces él creyó en Jehová. Y le fue contado por justicia. Amén. Amén. Entonces, pero tengo un texto aquí, Apocalipsis 14:12, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. ¿Ok? Aquí está describiendo a los creyentes fieles en los últimos tiempos. Hay dos características esenciales que guardan los mandamientos de Dios. O sea, ahí está la obediencia. La obediencia, amén. ¿Sí? Y que tienen la fe de Jesús. Entonces, a mí me intriga, ¿cuál es la fe de Jesús? No está diciendo la fe en Jesús. Se ocupan las dos. Tener fe en Jesús, que Él es el Cordero que vino a morir por mis pecados, que necesito y Él es mi Salvador. Esa es la fe en Jesús. Pero me está pidiendo Apocalipsis que yo tenga la fe de Jesús. De Jesús. ¿Cuál es la fe de Jesús? No solo es creer en Él, sino que es vivir como Él vivió. ¿Y cómo vivió Jesús? Vamos a repasar un poco. La fe que Jesús tuvo fue una fe en obediencia. Al Padre, sí. ¿Qué dijo? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Ya repetimos este versículo, yo lo sé, pero es necesario volverlo a hacer. Sí. Jesús se sometió a la voluntad del Padre. Había una agonía, había un estrés en Él.
iba dirigido hacia la muerte, pero él se sometió a obedecer a su padre. Ahora, la fe de Jesús le ayudó a perseverar sin importar el costo. Y él sabía cuál era el costo. Sí, amén. Precio de Sangre. precio de sangre. Y él dijo, no importa, yo persevero en este caminar. Mire, hermana, si Jesús no hubiera perseverado, no estuviéramos aquí. No tuviéramos salvación, no tuviéramos vida eterna. Perseveró en la fe que ama a los enemigos. ¿Te acordarás cuando estaba en el madero que dijo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él nos marcó esas huellas para que por donde Él anduvo, también nosotros podemos andar. Si su palabra misma le dice, Jesús dijo, ejemplo se da. Como en su palabra dice, Él mismo dijo, ¿verdad? Saben que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, dijo Jesús, ¿verdad? Así es. Y hay que amar. Amar a nuestro prójimo como a nosotros. Un mandamiento nuevo os doy, que así como yo os he amado, vosotros también os améis, ¿verdad? Entonces, él tuvo una fe que podía descansar en el carácter del Padre. Él sabía que cuando él fuera a la muerte, cuando él dijo consumado es, también dijo, en tus manos entrego mi espíritu. Tremendo. También dijo, él buscaba la palabra de Dios cada día. Amén. Él oraba. Y dice que pasaba largas horas buscando al Padre. Sí. Pero él obedeció hasta el final. Obedeció hasta la muerte. Este tipo de fe no podemos tenerla por nosotros mismos. No. Esta fe necesita el Espíritu Santo. Así es. Y quiero volver a los versículos de Marcos 11, 22. Jesús respondió diciéndole, tened fe en Dios. En verdad os digo que cualquiera que le diga a este monte, cualquiera que le diga a este monte de enfermedad, a este monte de preocupaciones, amén. Mira, monte, quítate de aquí, que yo confío en mi Padre Celestial, que Él proveerá conforme a su misericordia de gloria. Y le diga, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea lo que dice, va a suceder. Amén. Y yo quiero tener esa fe, la fe de Jesús. La fe de Jesús. Y yo sé que usted también, hermana amada, desearía también tener la fe de Jesús. Pero para eso necesitamos buscarlo cada día, buscarlo de corazón, buscarlo no con afanes, buscarlo por lo que Él es. Hermana Leida, ¿qué es la fe en tus propias palabras? Bueno, la fe es, como dice su palabra, ¿verdad? Yo lo repito, lo que dice su palabra, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es esperar algo que no ha sido hecho, pero que estás confiando en que va a ser así. Amén. Porque la fe es la que nos lleva también a orar, a buscar de Dios. Así es. ¿Verdad? La fe no es nuestra, dice que es fe de Dios. Fe de Dios. Pero también tenemos responsabilidad de alimentarla. Sí. Entonces la fe la alimentamos leyendo su palabra, orando. Muchas veces, a veces no tenemos ganas de orar, no tenemos ganas de leer su palabra, pero su misma palabra dice que hay que someternos. Su palabra dice que Él es galardonador de los que lo buscan. Amén. Entonces tenemos que creer
que Él es galardonador. Si yo lo busco, lo voy a encontrar y Él nos va a premiar. Así es. Nos va a premiar dándonos la fe. Nos va a premiar con la paciencia también, porque muchas veces perdemos la paciencia, no esperamos, muchas veces estamos pidiendo y perdemos la paciencia y muchas veces, no me lo hizo el Señor, y apenitas ya venía a ser hecho eso que estamos pidiendo y perdimos ahí un poquito la fe y nos alejamos. Entonces ya no se hace aquello que ya venía a ser hecho, ya venía. Entonces nosotros tenemos que seguir perseverando en el Señor. Porque déjenme decirles, ¿qué más nos queda hacer? Nos conviene estar pegada, nos conviene confiar en Dios, nos conviene pensar en Él, nos conviene meditar en su palabra. La fe reconoce lo invisible y actúa como si fuera visible. Sí. Y así tenemos que hacer, hermanas. Bueno, pues hasta aquí. El tema estuvo muy, muy bonito, muy sustancioso. Ojalá que sea de bendición para ustedes, como lo ha sido para nosotras. Amén, hermana Leida. Les recordamos que puedan estar presentes o escuchar más bien la próxima enseñanza, la próxima semana. Y vamos a orar para despedirnos. Amén. Padre bueno que estás en los cielos, gracias Señor por tu palabra, que mis hermanas Señor puedan ser edificadas, mi Dios, cada persona que escuche este mensaje. Hemos aprendido Señor que la fe tiene que ser una fe en ti, una fe sumisa, una fe activa, una fe en obediencia. Ayúdanos Señor a que esto pueda surgir cada día, alimentándolas, leyendo la santa palabra, escuchando tu perfecta voz, obedeciendo y admitiendo que tú eres el merecedor de toda la gloria y de toda la honra y que tu voluntad es perfecta siempre. Gracias, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Dios me las bendiga, hermanas, que tengan un hermoso día. Amén.